Le quiero relatar brevemente cómo fue que yo conocí a Jesús. Bueno, le comento que yo crecí en una familia evangélica. Mis padres me inculcaron la fe del evangelio, pero les soy honesto, como todo niño rebelde, no quería ir a la iglesia. Iba algunas veces en contra de mi voluntad, otras veces con mi voluntad y así estaba durante mucho tiempo. Y fui creciendo y me hice adolescente, me hice joven y emprendí un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, el cual Dios me permitió vivir 12 años en la ciudad de Houston. Y dicho sea de paso, mando un saludo para todos mis amigos de Houston que me conocen. Radiqué 12 años en esa ciudad. De esos 12 años, 4 años me aparté de Dios. 4 años viví perdidamente, le di riendas sueltas a los placeres del mundo. Ya no estaba papá, no estaba mamá para obligarme, para llevarme a la fuerza a la iglesia. Pero al pasar de los 4 años, vino un proceso muy fuerte a mi vida. Me sentía muy mal físicamente, muy mal, y me vi a la necesidad de ir a visitar un médico. Y el médico me hizo tantos exámenes y los resultados fueron muy excelentes y me dijo el médico: Diego, tú no tienes nada. Tu nivel de colesterol está perfecto, tu nivel de triglicéridos están perfectos, tu glucosa está en los niveles, en los valores adecuados, todo está bien, no tienes nada. ¿Sabes qué te hace falta, Diego?, me decía el doctor. ¿Qué?, le decía yo. Necesitas salir a divertirte, a distraerte. Busca una novia, distráete, Diego. Le dije: doctor, pero si de allá vengo de distraerme, vengo de estar dándole rienda suelta a los placeres de la vida. De allá vengo, doctor. ¿Cómo usted me dice que ese es el remedio que yo necesito si de allá vengo? Me dijo: no, lo tuyo es psicológico, necesitas diversión. Comprendí que mi problema no lo iba a solucionar un médico ni la medicina. Entonces fue así que me acerqué a Dios y recordé lo que mis padres me enseñaron sobre la necesidad de buscar a Dios. Entonces corrí a una librería y compré una Biblia. Y entonces comencé a leerla. Pero en ese tiempo empecé a escuchar radios cristianas, empecé a ver canales cristianos en la televisión, y yo dije: bueno, voy a tomar una decisión. ¿Qué fe tomar? Y empecé a ver varios programas religiosos donde salían programas católicos, programas evangélicos, programas de los adventistas, de los pentecostales y un sinfín de doctrinas que salían. Pero yo dije: yo voy a tomar una decisión. Nadie me va a obligar qué fe voy a tomar, pero sí estaba dispuesto a tomar una fe, pero nadie me va a obligar. Pero también en ese tiempo pasé un proceso de confusión, me bloqueé, porque decían los adventistas que ellos tenían la verdad, decían los evangélicos que ellos tenían la verdad, decían los católicos ellos tenían la verdad, los presbiterianos tenían la verdad, los metodistas tenían la verdad, la iglesia bautista, que es muy fuerte en Estados Unidos, decían que tenían la verdad. Entonces yo dije: ¿y quién en realidad tiene la verdad? Todos dicen tener la verdad, todos dicen tener la salvación. Me bloqueé, me confundí en un cierto tiempo. Pero hay algo interesante: todas esas doctrinas están en desacuerdo doctrinalmente, pero hay una cosa en que ellos coinciden. Hay una cosa que ellos tienen en común, que todas estas religiones y doctrinas afirman que este libro es la palabra de Dios. Los católicos afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Los hermanos evangélicos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y así todas las iglesias y religiones afirman que es la palabra de Dios. Y yo dije: todos no pueden estar equivocados. Seguramente tienen razón en este punto. Entonces dije: si todos ellos
me están afirmando que la Biblia es la palabra de Dios, yo también voy a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, tomé una decisión de leer la Biblia, y no una semana, y no un mes, durante un año. Leí la Biblia, casi toda la Biblia. Tampoco le voy a decir que todo. Me atrevo a decir que leí un 80% de la Biblia. Salté algunos libros, pero me atrevo a decir que sí leí un 80% de la Biblia. Y llegué a una conclusión y a una decisión. Leí casi toda la Biblia. Y entonces, la Biblia me está enseñando que Dios es el creador del universo, que Dios fue el que formó todo lo que nuestros ojos ven. Y también la Biblia me enseñó que Dios fue el creador del ser humano, creó al hombre y a la mujer. Pero también me enseñó la Biblia que el hombre desobedeció a Dios, desobedeció el mandato y por ende vino la muerte, vinieron las enfermedades, vinieron todas las catástrofes que todos ya sabemos. Pero también me di cuenta que Dios ama a su creación. Dios ama a toda la humanidad. Me di cuenta de eso al leer toda la Biblia. Y también leí en la Biblia y me relata que Dios siempre ha tratado la manera de cautivar la atención de su creación. Y es la creación el que le ha dado la espalda a su creador. Somos nosotros los hombres los que nos hemos apartado de Dios, pero Él constantemente ha tratado la manera, ha usado varias estrategias para hacernos acercar a Él. Entendí que todos los profetas cumplieron una misión. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el profeta Joel, tenían un propósito en común: hacer volver a los hombres a Dios. Cada uno de estos profetas que menciona la Biblia tenían una misión y un propósito: hacer volver a las personas a Dios. Pero aún así me doy cuenta que la creación le ha resistido a Dios. Y yo lo veo así, así lo traduzco. Esto es mi manera de ver las cosas. Dios agotó lo último que tenía, enviando a su Hijo Jesús hace más de 2000 años, que nació de la Virgen María. Y Jesús tuvo un ministerio corto de 3 años. En esos 3 años Jesús discipuló a 12 hombres, los preparó, los adoctrinó, les dio a cada uno sus deberes, le dio a cada uno su misión de qué hacer. Y también Él, durante esos 3 años, constantemente les estuvo diciendo que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Y entonces leí los evangelios y los evangelios relatan que Jesús murió en la cruz del Calvario. Cargando mis pecados, yo tenía que morir. Toda la humanidad tenía que pagar el precio de su pecado. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús entonces cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario y por medio de su sangre nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Empecé a leer todos esos relatos. Y sí, a los 3 días Jesús resucitó. Y ya no fue mucho tiempo que estuvo aquí en la tierra y luego ascendió al cielo. Pero le dejó una misión a sus 11 discípulos: que regaran la doctrina, que regaran el medio. Y yo entendí que Jesús vino con un solo propósito a esta tierra. En esos 3 cortitos años vino a implantar, vino a fundar una doctrina, la doctrina del Evangelio. Empecé a leer y a leer y a leer y tuve que estar bien seguro, tenía que estar completamente convencido
¿Cuál era la enseñanza o cuáles son las enseñanzas que Jesús dejó? Las parábolas, las anécdotas, todo lo que Jesús enseñó durante su ministerio. Pero llegué a la conclusión que Él dejó implantado una doctrina, una enseñanza, y que es el Evangelio. Y le dijo a sus discípulos, a los 11, les dio una misión: vayan por todo el mundo, rieguen este Evangelio, anuncien estas buenas nuevas para que los hombres alcancen salvación. Dios tenía un solo propósito: salvar a la humanidad. Dios tenía un solo propósito: que los hombres nuevamente se vuelvan a Dios, y que Jesús dice que reconciliaba con Dios, consigo al mundo. Por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la humanidad fue redimida de sus pecados. Entonces, llegué a una conclusión y a una decisión. Dije, no voy a seguir ninguna religión. No voy a seguir ninguna iglesia. Voy a seguir a Jesús. No voy a creer en ninguna religión. No voy a creer en todas las que mencioné. Voy a creer en la enseñanza y la doctrina que Jesús dejó, que es el Evangelio. Entonces esta es mi conclusión. Puede que estoy mal, puede que esté equivocado. En mis convicciones personales, para mí no importa la iglesia. Lo que importa es la enseñanza que se dé en la iglesia. En mis convicciones personales, el nombre de la iglesia a donde yo asista es irrelevante. El nombre de la iglesia a donde yo me congregue está en segundo plano. Lo que verdaderamente importa es la enseñanza, la doctrina que enseñen en esa iglesia. Por ejemplo, aquí en mi país, Guatemala, hay varias universidades. Está la Universidad de San Carlos, está la Rafael Landívar, la Panamericana y más universidades. Y de todas estas universidades salen médicos, abogados, ingenieros, arquitectos. Pero realmente, ¿qué fue lo que formó a estos hombres profesionales? ¿La universidad? No, sino la enseñanza, la preparación que se dio en esas universidades fue lo que formó a un abogado, a un médico, a un ingeniero, a un arquitecto. No fue tanto el nombre de la universidad, sino la enseñanza que se impartió dentro de esa universidad. Así veo yo. Lo que realmente importa es la doctrina que se nos enseña en nuestra iglesia. Leí casi toda la Biblia, entonces así fue mi conversión a Jesús. Tomé una decisión de creer en Jesús y de creer en su doctrina. Por eso cuando yo predico, yo nunca digo, vengan a mi iglesia. No soy pastor, sino a la iglesia donde me congrego. Yo nunca digo, vengan aquí. Aquí está la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la única iglesia. Jamás digo yo eso. Yo digo a las personas, acepten a Cristo, acepten su evangelio. Es todo lo que yo les digo, no digo más nada. Acepten a Cristo, acepten su evangelio. Así fue mi conversión al Señor Jesucristo.